Pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, Apocalipsis, capítulo 19, y los versículos del 11 al 21. Apocalipsis 19, versículos del 11 al 21. Bueno, pues hace unas semanas atrás, bueno, repito, por si alguien no lo ha oído, Apocalipsis 19, versículos del 11 al 21. Y decía que hace unas semanas atrás, ¿verdad?, os dije que os debía una predicación sobre, porque salió así en aquella vez, la segunda venida de Cristo, ¿no? Pues el pasaje de hoy habla precisamente de la segunda venida de Cristo. Y además, como estamos ya también próximos a festejar la primera venida de Cristo, ¿no?, pues ya tenemos el panorama completo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el pasaje que dice así. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi el ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, y de todos los libres esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bueno, pues este pasaje que estamos leyendo está describiendo algo que el pueblo de Dios ha estado esperando durante muchísimo tiempo. Los judíos han esperado al Mesías durante miles de años, ¿no? Y en este pasaje que estamos viendo, su esperanza se cumple. También los cristianos, los redimidos de Dios, que también han anhelado la venida de Cristo por más de 2000 años, también en este pasaje ven su esperanza cumplida. Pero antes de entrar en materia sobre este asunto, creo que es necesario esbozar brevemente los eventos que ocurren previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que la segunda venida ocurra, ¿qué pasará? Pues en primer lugar, todos los muertos en Cristo habrán resucitado y serán recibidos por el Señor en las nubes. No vamos a leer el pasaje, como menciona Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 15 al 16. Y también
todos aquellos que estén, todos los santos, o todos los hijos de Dios, como lo queramos decir, que estén vivos en ese momento, experimentarán otro acontecimiento único, ¿verdad? Que es el arrebatamiento. Quiere decir que el Señor los arrebatará y saldremos volando y nos encontraremos con Él en las nubes, ¿no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde está eso? Pues en el mismo pasaje que el anterior, pero en el versículo 17. Y tanto los creyentes raptados como resucitados tendrán una característica común. Todos tendrán sus cuerpos glorificados, como el que tuvo el Señor Jesucristo cuando resucitó. Todos ellos habrán comparecido ante el tribunal de Cristo, ¿verdad que sí, Laura? Y habrán recibido sus recompensas por todos los servicios que hayan prestado a Dios mientras que vivieron aquí en la tierra. Después habrá una fiesta. ¿Qué fiesta es esa? Las bodas del Cordero, dice la palabra de Dios, ¿no? La unión entre Cristo y su iglesia. Y mientras que todo esto ha ocurrido en el cielo, habrán pasado 7 años terrenales, porque ya están, ¿no?, en la gloria, y ahí ya no sé cómo el tiempo se va a contar por allí, pero habrán pasado 7 años de la tierra, todos los creyentes, adorando a Dios y al Señor Jesucristo. Pero durante esos 7 años, la tierra, aquí, ¿no?, la gente que quede aquí, vivirá un periodo sumamente convulso, con grandes guerras y catástrofes inimaginables, porque se van a desatar todos los poderes de Satanás sobre la tierra a través de 2 personajes, el anticristo y el falso profeta. Bien, entonces, todo este periodo de 7 años, ¿no?, trágico, pues se le conoce como la gran tribulación, ¿vale? Y tanto el anticristo como el falso profeta habrán hecho milagros y señales. ¿Para qué? Para arrastrar a mucha gente detrás de ellos, pero para arrastrarles a su perdición, como bien se imagina. Entonces, ¿cuándo terminará este periodo? Pues justamente cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez. Y entonces, en este periodo, Dios habrá demostrado su poder sobre la naturaleza, sobre los hombres, habrá derramado su ira sobre el mundo, y también, cuando Cristo venga, habrá llegado el fin del anticristo y de su reinado. Pues este pasaje que hemos leído describe esta segunda venida y la caída precisamente del anticristo y sus ejércitos, y señala los eventos que van a ocurrir cuando Cristo regrese. Bien, vamos a ir para allá. Todos estos versículos que hemos leído intentan hacer algo imposible, que es describir al Señor Jesús en términos humanos. Y en ellos se dice cómo va a aparecer en la tierra. Pues mira, lo primero que tengo que decir es que cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, será una persona muy, pero que muy diferente de la que vivió en la tierra cuando hizo su primera venida. Y vamos a ver cómo la Escritura le describe. Porque cuando Jesús nació, ¿sabéis qué? Toda su gloria celestial estaba oculta por un cuerpo mortal, ¿verdad? Para que lo entendamos. ¿Estábamos viendo a Dios? No. Estábamos viendo la funda que lo envolvía, por decirlo en alguna manera. Entonces, eso se describe muy bien en las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo les escribe a los filipenses, les dice: haya pues entre vosotros que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no olvidemos esto, no estimó ser
ahí como se va a presentar ahora, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pues entonces, quienes lo conocieron y vieron al Señor Jesús en ese tiempo, ¿qué es lo que vieron? Un judío común y corriente. Y eso también lo dicen pasajes de la Escritura que revelan estas mismas cosas, como el Evet Yahvé en Isaías 53, donde dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos sin atractivo para que le deseemos. O sea, todas estas imágenes que hay ahí del Señor Jesús, ¿no? Guaperas, con el pelo largo, ojos azules, nada que ver con la realidad, ¿no?, de lo que la palabra de Dios dice. Era un hombre del montón. Y aunque el Señor Jesús fue el creador del universo, vivió como un rabí común y corriente de aquella época. Pero cuando regrese por segunda vez, ahí va a aparecer con toda su gloria. ¿Y cómo va a aparecer? Pues fijaros lo que dice el versículo 11: montado en un caballo blanco. Dice el versículo 11: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Por qué era un caballo blanco? ¿Por qué? No, nada que ver. Tampoco. La primera vez vino como un cordero a morir. Y la segunda vez viene como un conquistador. Y en aquellos tiempos, los generales victoriosos, ¿cómo entraban en las ciudades? A lomos de un caballo blanco, con todo su ejército por detrás. Y esto te da dando la idea de que ya no viene como el Cordero de Dios a ser sacrificado, sino como un conquistador. La última vez que le vimos morir en la cruz. El mundo lo vio como una víctima, pero esta vez viene como un vencedor. ¿Por qué? Porque viene a reinar. Y el versículo 12 dice: sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas diademas. Esto es una manera de decir: él es omnisciente, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo controla. No viene como un salvador, viene como un rey coronado, y dice el pasaje, con muchas diademas, o entendámoslo de otra manera, con muchas coronas. ¿Por qué? Porque viene a gobernar y a establecer su reino en la tierra. Para quien no lo sepa, después de este acontecimiento, él reinará presencialmente 1000 años en la tierra. Y dice también el versículo 11 que hemos leído, que él es fiel y veraz, porque los políticos Él ya se ríe. Basta poner el telediario para ver todo lo que hay en este momento, ¿no? Con la Dana y con el Ábalos y con el Coldo y en fin, mayor tasa. Los políticos, hermanos, raramente dicen la verdad. ¿Qué es lo que le dicen los políticos a la gente? Lo que la gente quiere oír. ¿Para qué? Para conservar sus puestos, ¿vale? Y para cumplir sus planes. Pero Jesús no es así. Él vendrá con la verdad y hará todo lo que ha prometido hacer. Y podremos confiar en las promesas que Él nos hace, porque no fallarán y cumplirá lo prometido, todo lo prometido.
Hay un pasaje en la Escritura donde, en 2 de Corintios 1:20, dice: todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Y qué significa amén? Así cumpla, así se cumpla, o así sea. Y las guerras, hermanos, que se libran en este mundo siempre han sido iniciadas porque hay un hombre que desea controlar a otros hombres, ¿no? A otra nación, a otro país, pero en definitiva a otros hombres. La falsa intención y el orgullo siempre han sido el catalizador de las guerras. Así han comenzado todas. Pero ¿por qué viene el Señor Jesucristo? Pues viene por una causa justa y santa. Él vendrá a luchar por la honra y por la gloria de su Padre. Y luchará contra la injusticia y contra el mal. Y combatirá a los enemigos de Dios con el deseo de establecer un reino de justicia y de gloria y de paz en la tierra. Siempre tenemos la idea de ver a Jesús como alguien manso, pero también la palabra de Dios dice: Dios es un hombre de guerra. Porque cuando es necesario, Dios lo hace, ¿no? Esto está en Éxodo 15:3, esta cita. ¿Y cómo se describe al Señor Jesucristo? Pues el versículo 12 dice: y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. Él tiene un nombre que nadie conoce excepto Él. Y esto nos enseña una cosa: que por mucho que nosotros aprendamos acerca del Señor Jesús, hay mucho más que nuestras mentes limitadas de manera humana pueden comprender. Podemos seguramente estudiar todos los nombres de Jesús que aparecen en la Biblia, y hay muchos, os lo digo de verdad, pero hay mucho más que nuestras mentes finitas y mortales no llegan a comprender. Y quizás algún día Él nos permita descubrir este misterio. Pero lo realmente importante aquí es que toda la humanidad se ha negado a conocer a Jesús. Y en este momento del que estamos hablando, su segunda venida, el día de la gracia, ¿qué va a ocurrir? Se habrá terminado para siempre. Porque los que se van a enfrentar a Él ya no podrán conocerlo ni aunque quieran. Y dice el versículo 13 que estaba vestido con una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Se le llama a Él la palabra de Dios. La primera vez que Él vino como el Dios encarnado, ¿no? Y todo el mundo recuerda estos versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad. Juan 1:1 y el versículo 14 también. En ese momento, Cristo vino para cumplir todas las profecías de la palabra. Vino para morir en la cruz, para pagar el precio del pecado y dar vida eterna a los pecadores. Pero la próxima vez que Él venga, ¿sabéis? Él vendrá para cumplir el resto de la palabra, todo lo que queda por cumplir con respecto a Él, que es particularmente todo lo tocante a los últimos tiempos. Porque también el Señor dice que es el autor y consumador de nuestra fe. Dice Hebreos 12. ¿Y cómo va a aparecer? Sí, en un caballo. Pero dice el pasaje algo más, sí. Dice, y en su vestidura
y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué te dice esto? Rey de Reyes, por encima de todos los reyes. Señor de Señores, por encima de todos los señores. No hay nadie más alto que él. Y dice ahí que su nombre está escrito en su muslo. ¿Y por qué? ¿Por qué en el muslo? Bien, Apocalipsis siempre habla con un lenguaje muy metafórico. ¿Dónde están los músculos más potentes de nuestro cuerpo? El cuádriceps femoral y el tríceps femoral, están ahí en el muslo, son los músculos más potentes de nuestro cuerpo, los que pueden levantar una mayor cantidad de peso. Aquí el amigo que va mucho al gimnasio, si no tuvieras esos músculos no podrías hacer sentadillas. Son los que te levantan, y hay gente que levanta cuántos kilos, echan 100 kilos, 150, 200 kilos, y los levantan para arriba con la fuerza de los músculos del muslo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Eso es el símbolo de la fuerza, es el símbolo del poder, es el símbolo de la estabilidad. Y hay un pasaje en la Biblia, que es cuando el ángel tocó el muslo de Jacob, ¿qué pasó? Se quedó vencido, ya no pudo seguir luchando, ¿verdad? Su fortaleza y su resistencia fue quebrantada. Así que cuando Él venga, en esta ocasión, no vendrá como un humilde Galileo o un humilde nazareno. Y cuando digo nazareno, natural de Nazaret, no penitente de estos que llevan el capirote, que siempre se nos suele decir también nazareno. No será objeto de burlas ni de ofensas crueles. No será despojado, golpeado, ni escupido, crucificado, porque Él va a venir como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y dice también el pasaje que hemos leído que su nombre está escrito en su vestidura. ¿Por qué? Porque la vestidura de un rey denota su posición. Su posición. ¿Sabéis que Jacob le dio a su hijo José una túnica llena de colores? Y cuando le dio esa túnica, ¿sabéis lo que estaba diciendo Jacob? Este es mi hijo preferido. Pero mucho más que es mi hijo preferido. Esa túnica de colores solo la vestían los jefes tribales. ¿Recordáis los sueños, ¿no?, que tenía José, de que iba a gobernar sobre sus hermanos y todo lo demás? Bien. Así que Jesús, hermanos, Jesús, a través de sus vestiduras también demuestra que es Dios, Rey, digno de fe y de adoración. Y también dice que esta vestidura, versículo 13, pues su ropa estaba teñida en sangre. Hay, opiniones sobre este versículo, porque hay que decir, no, ese es el símbolo de la sangre vertida por Él en la cruz. Pero si lo vemos al amparo de otro versículo, otra profecía que está en Isaías 63, no la vamos a leer, versículos 1-6, ahí habla de la sangre de los enemigos. ¿Y a qué viene ahora? A una batalla donde se va a derramar mucha sangre, hermanos. Entonces es como el símbolo también de la victoria
absoluta. Y dice el versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. La mayoría de nosotros no somos militares, no sabemos luchar, no sabemos lo que es una guerra, y ojalá que Dios permita que no lo sepamos nunca. Sin embargo, este versículo lo que está diciendo es que cuando Jesús venga, vendrá acompañado por un ejército. Pero, ¿quién compone ese ejército? Pues yo, mi esposa, María José, Estela, tú, y hasta el último de vosotros, y todos los creyentes. Y en ese momento ¿Tú has montado a caballo alguna vez? No, yo tampoco. Pero fíjate lo que te dice. Y le seguían en caballos blancos. Y le seguían en caballos blancos. ¿Y por qué sabemos que este ejército somos los creyentes? Porque dice que están vestidos de lino fino, ¿vale? Finísimo, blanco. Y esa misma expresión se utiliza cuando está hablando de las bodas del Cordero y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, entre comillas, la iglesia, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Luego, ¿quién son los que vienen con el Señor Jesucristo? Todos nosotros estaremos ahí con Él. Y como viene a una guerra, ¿con qué armas vendrán? Con misiles de crucero, con cañones de 155 milímetros. No, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con una vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Él no va a necesitar ningún arma humana, nada de guerras tecnológicas, ni de drones, ni misiles, ni ninguna de estas cosas. Abrirá su boca y se desatará el poder de su palabra. ¿Verdad? Él creó este universo y todo lo que contiene, y lo hizo por medio de ¿qué? De su palabra. ¿Verdad? Su palabra tiene el poder para sacar la luz de las tinieblas, incluso sacar vida de la muerte. Él habla, y cuando Él habla, entonces lo que ha dicho sucede. Y su palabra es algo vivo, ¿verdad? Y Hebreos nos dice que la palabra de Dios es eficaz, viva y cortante, más que toda espada de dos filos, ¿verdad? Su palabra, hermanos, es una extensión de Dios mismo. Tiene el poder de sanar y de dar vida, pero también tiene el poder de destruir y de matar. Y en Isaías 11:4 dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra ¿con qué? Con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios, palabras, matará al impío. Eso es la profecía de Isaías, donde se dice que él reinará durante 1000 años en la tierra. Y fijaros que esto es así, porque Jesús habló y las olas de la tormenta cesaron en el mar de Galilea. Habló y la higuera se secó. Habló y un hombre llamado Lázaro, que había fallecido 4 días después y ya apestaba, dice, salió de la tumba.
¿Qué es lo que estoy diciendo? Que hay poder en la palabra de Dios. Y ese poder también se manifestó el día que fue entregado. ¿Sabéis? ¿Recordáis la historia? Cuando llegaron a apresarle los soldados, y le preguntaron, ¿eres tú Jesús? Y dijo, yo soy. ¿Y qué pasó? Retrocedieron y cayeron a tierra. Todo esto por el poder de su palabra. Entonces, cuando Jesús abra la boca, sus enemigos serán derrotados al instante. Y dice el versículo 17, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congreguémonos al gran festín, a la gran cena de Dios. ¿Qué es lo que te está diciendo? Eso es una manera de decir que va a haber una gran mortandad este día. Y las aves del cielo, las aves carroñeras, se reunirán, ¿para qué? Para consumir a todos los enemigos de Dios fallecidos. Y ciertamente es una imagen espantosa, pero está también demostrando el poder de Dios sobre la naturaleza. Hay otro pasaje que habla también de las aves, donde Dios ordenó a las aves que le dieran de comer ¿a quién le llevaban carne y pan? A Elías. Así que Dios dará esta orden, ¿no?, a las aves, y las aves lo harán, ¿no? Y dice el versículo 18, para que comáis carne de reyes, de capitanes y de fuertes, carne de caballos, de sus jinetes, y carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. En esta batalla, que seguramente todo el mundo conoce por un nombre, ¿qué batalla es esta? ¿Qué? Armagedón. Es la Armagedón. Esta batalla va a ocurrir en Israel, al norte. Allá hay un valle que es el valle de Jezreel, también llamado Valle de Megiddo o de Megiddo, donde está la ciudad con este nombre. Y Armagedón significa la montaña de Megiddo. Eso es lo que significa este lugar. Entonces ya el escenario está preparándose. Todas las tropas de muchos países de Europa, porque la palabra de Dios habla de la reconstrucción del Imperio Romano, Haga de Gog y de Magog, China, Rusia y de otras muchas partes del mundo, se concentrarán aquí para darle para presentar batalla al Señor, ¿no? Y entonces la batalla estará a punto de empezar. Y todos los enemigos del Señor van a estar ahí reunidos. Dice el versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba, ¿dónde? El caballo, y contra su ejército, contra todos nosotros. Bueno, pues como decía, muchos de estos ejércitos que hoy día son enemigos se unirán para derrotar al Señor Jesús, para derrotar a Dios, pero todos sus planes, ¿sabéis qué van a hacer? Fracasarán. ¿Sabéis que siempre el hombre cree tener el control de su propio destino? El hombre cree que sus decisiones, sus planes y sus deseos se van a hacer realidad. Pero Dios es soberano, no el hombre. Dios decide los destinos, no el hombre. Y es Dios quien gobierna, no el hombre. Y el mismo hecho de que todos los ejércitos se reúnan, no en varios campos de batalla, sino en un solo y único campo de batalla, ahí en el valle de Jezreel, demuestra que aunque ellos no lo sepan, van a estar cumpliendo
cumpliendo la voluntad de Dios al concentrarse en este lugar. Así que es Dios quien mueve los hilos, toma las decisiones para asegurarse que su plan para las edades se cumpla perfectamente y completamente. Y hay un versículo en la palabra de Dios, que hemos seguramente leído muchísimas veces, Salmo 115:3, que dice que nuestro Dios está en los cielos y que todo lo que quiso ha hecho. Todos estos piensan que van a ir de motu propio, pero será Dios quien les reúna ahí, ¿no? con el fin que ahora vamos a ver. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues aparte de concentrar a los ejércitos, Dios tiene el poder para derrotarlos. Y dice el versículo 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ellos las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Lo que va a pasar es que el anticristo, o ahí llamado la bestia, y el falso profeta van a ser arrojados ¿a dónde? Al infierno. Y estos dos hombres, movidos por el demonio, serán vencidos por el poder de Dios. Y el mundo, ¿sabéis? Como ahora ya vemos la guerra por televisión, ¿no? Como que está en la guerra, lo va a ver. Lo va a ver con sus propios ojos. Y entonces el mundo se va a dar cuenta de que su lealtad hacia estos hombres se han visto defraudada. Y seguramente pensarán lo insensato que han sido. Incluso se den cuenta de que a partir de ese momento su destino está sellado, porque su destino es ir ¿a dónde? Al infierno. Y dice el versículo 21, y los demás, refiriéndose al resto del ejército que le va a dar batalla a Dios, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves del cielo se saciaron por la carne de ellos. O sea, todo este numerosísimo ejército será derrotado en un instante por el poder de la palabra de Dios. Y como dice la palabra, los buitres se darán un festín. Y toda esta gente, ¿a dónde irán? Al infierno, esperando el juicio del trono blanco. Esto que mucha gente conoce como el juicio final. Todo lo que acabamos de ver es una escena terrible, pero un día se producirá. El mundo, ¿sabéis?, ha rechazado al Señor Jesús como su Salvador, pero cuando venga van a tener que enfrentar al Señor Jesús como su juez. Y aquí también hay una lección para todos nosotros que no podemos pasar por alto. La palabra de Dios nos habla de un Salvador que te ama y que sin duda si confías en Él te salvará. La palabra de Dios comparte el Evangelio con claridad, describe el pecado del hombre y el precio que conlleva ese pecado. Y la Biblia nos habla del amor de Dios por aquellos que están perdidos en sus pecados. Y nos dice cómo Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. Cómo resucitó de los muertos y cómo salva a todos aquellos que vienen a Él por fe. Pero la misma palabra de Dios, ya lo estamos leyendo, habla que te juzgará si lo rechazas. Y la misma palabra que habla de un evangelio salvador será el instrumento que te juzgue en ese día terrible. Y esto es lo que Dios dice sobre ese día terrible.
un salmo. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá y se burlará de ellos, y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su odio. Llegados a este punto, ¿qué prefieres oír? La voz de Dios que te dice: bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. O lo que va a ocurrir en el juicio del trono blanco: apártate de mí, porque nunca te he conocido. Lo que hagas con Jesús, pues también va a determinar lo que Él hará contigo. La palabra de Dios dice clarísimamente: el que tiene al Hijo tiene la vida, y al que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y concluyo. Jesucristo va a regresar. Hoy estamos esperando su venida. Será ese encuentro que tendremos con Él en las nubes, en el arrebatamiento de la iglesia. Y mucha gente cree que Él no volverá. Esto ya pasaba en los tiempos del Señor Jesucristo. Fijaros lo que escribe el apóstol Pedro en su segunda epístola. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de que va a regresar? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como en el principio de la creación. Sin embargo, la Biblia es muy clara. Lo hemos estado leyendo. Él volverá. Y quiero deciros que la segunda venida de Cristo es un tema principal en la palabra de Dios. Hay nada más y nada menos que 1845 referencias en el Antiguo Testamento. Y en los 260 capítulos del Nuevo Testamento, 318 referencias a la segunda venida. Un versículo de cada 30. Están hablando de este tema. Se menciona la segunda venida en 23 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y por cada profecía de la primera venida de Cristo hay 8 de la segunda. Fijaros la importancia que Dios está dando a esto. Por lo tanto, Jesús viene. Eso es indudable. Ahora me gustaría que cantáramos una canción preciosa. Lo que pasa es que no la hemos... ¿Qué se llama? Jesús, ven, Jesús, ven. No sé si alguien la ha escuchado alguna vez. La canta C.C. Winans y se puede encontrar también en español. Y es una letra preciosa. Pues hermanos, si Jesús viene, ¿estás listo para encontrarlo? Esa es la cosa. Porque el momento de prepararse para encontrarse con Él es ahora. Y para quien no le conoce, hoy, no mañana ni pasado, hoy es el día de salvación. Porque en 2 Corintios dice: este es el tiempo aceptable en el que te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Porque cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, esta oportunidad habrá cesado. Pero tenemos una esperanza, ¿verdad? Estaremos con Él. Gloria a Dios. Amados hermanos, que el Señor
os bendiga. Vamos a ponernos